¿Qué tal? ¿Cómo les va, gente querida? Bueno, espero que muy bien. Por acá comenzando otro día más. Este es un video de Siciliano en su taller. Dado que, bueno, estoy por ir a resolver unas situaciones en un domicilio, voy a hacer tareas de electricidad, voy a reemplazar unas 6 o 7 térmicas y disyuntores, incluso los que están inmediatamente detrás del medidor o muy cerquita del medidor. Hay una distancia reglamentaria como máximo, pero bueno, eso lo voy a desarrollar en algún video que haga sobre cómo poner a punto, cómo poner a reglamento una instalación. Así que bueno, un amigo, uno de ustedes, me pidió que describa qué herramientas estoy utilizando como elenco en este momento o como surtido de marcas. Y bueno, dada la ocasión, hago el videito. Estos alicates, estas pinzas, lo que voy a mostrar ahora, forma parte de la caja secundaria de electricidad. Que bueno, los que me siguen, los que me conocen saben que tengo dos cajas, una con herramientas primaria, donde está todo lo profesional, donde uno lleva herramientas como para desarrollar trabajos de varios días, o cuando, bueno, se complica la cosa y en serio. Esta es una caja de herramientas de electricidad secundaria, donde son tareas controladas y se sabe más o menos lo que se va a utilizar en forma general. Como dije, es recambio de térmicas, así que el elenco de pinzas, el elenco de destornilladores, está todo más o menos estandarizado. Más o menos. Siempre puede haber variaciones, dado que cada casa es un mundo, cada instalación un universo. Así que bueno, voy a comenzar por describir, no describir porque ya lo conocen, pero en esta caja el alicate primario que estoy utilizando es el de la línea Bremen. La verdad, muy cómodo, muy anatómico, no me puedo quejar. Sigue manteniendo el filo desde hace 6 meses como el primer día y créanme que trabaja. Este es el alicate principal de la caja secundaria, o sea, una muy buena opción, la verdad lo recomiendo. Algún taller, algún electricista que le interese buscar un alicate como para comenzar. Abro un paréntesis. Obviamente está la línea Nipex, la línea Bacos, todo eso ya sabemos que es bueno, ¿no? O sea, por ahí tengo algunas displicencias, ya saben, pero siempre hay algún amigo nuevo. Yo no me caso con ninguna marca. Trato de buscar las mejores unidades o las que más me gustan o las que más funcionales son a mis oficios. Y bueno, Baco tiene cosas espectaculares y otras que no me gustan. No soy un fanático de Baco, pero bueno, en líneas generales son herramientas espectaculares, no vamos a dar muchas vueltas, lo mismo que Nipex, lo mismo que tantas otras. Este es un alicate muy bueno para segmento secundario, podría ser el principal de un elenco secundario, la verdad va muy bien, no me puedo quejar. Lo recomiendo, material bicomponente, aislado hasta 1000 volt. No está la norma que lo certifique, pero viene en el blister y créanme que va muy bien. Después, pinza tipo Ford de 2 posiciones, por si hay que aflojar algún tornillo, por si hay que apretar algún empalme, tareas generales que se necesiten realizar. La verdad que esta pincita de 2 posiciones de la línea Crossmaster a mí me ha dado muy buen resultado en lo que es electricidad, y netamente por la aislación, porque después la pinza en sí misma, más allá de que es hermosa, no tiene nada distinto a lo que podría ser una de la marca Biasoni o de la marca Baco o nada, cualquier otra marca de Crossmaster. Tano, ¿te estás tirando contra Biasoni? ¿Que tanto la más? No. La Biasoni la amo, está ahí atrás, impecable, pero en aislación esta es mucho mejor y ha sido probada en el taller de una manera que, bueno, el amigo Miguel ya sabe cómo se hace, pero créanme que pasan más de 1000 volt y no tiene fugas.
Pincita de 2 posiciones, como dije, tipo Ford de la línea Crossmaster, caja secundaria, perfecto. Después, bueno, el elenco de mini pinzas que estoy utilizando en esta caja es de la línea Crossmaster. Tengo una predilección por las mini pinzas genéricas de determinadas calidades, pero estas Crossmaster, créanme que me han convencido, me han seducido. Es la pinza grande reducida, o sea, la agarraron y la redujeron a 4 pulgadas y media. La verdad, espectacular. A mí me gusta, es muy cómoda, muy anatómica, muy ergonómica, confiable. La recomiendo. Alicate secundario. En esta ocasión estoy utilizando un Crossmaster. Podría llevar uno de la línea Pretul, que también es muy parecido, dado que bueno, estoy mostrando y utilizando mucho Crossmaster, pero es una manera de ponerlo a prueba, es para tareas secundarias. Podría ser una buena opción para tener en el tablero de un taller, en el tablero o llevar en la caja como segunda opción. O sea, al utilizar el alicate, utilizar el otro. Pero si se plantease la situación de que el alicate por ahí estaba, quedó en otro ambiente, no sé, falló, algo, desapareció de golpe de vista. Bueno, la idea no es perder las herramientas, pero hay que tener uno de apoyo. Este de la línea Crossmaster va muy bien. Sé que ya mostré tres opciones de Crossmaster, pero bueno, es la configuración que estoy utilizando en este momento. ¿Por qué este no sería el principal de la caja? Primero y principal por los filos. Son un poco más débiles que los del Bremen. Y después, bueno, cuestiones de comodidad y anatomía a la mano. Una cosa es usarlo de apoyo y otra es estar haciendo cortes y pelando cable en forma constante. Y créanme que cuando pasan 25, 30 años de trabajo, no con este alicate obviamente, pero cuando pasan 25 años de trabajo, 30, la mano se fatiga y pasa en el gas cuando hay que apretar algún caño. No sé si entra la mueca que estoy haciendo en el teléfono, pero cuando hay que apretar algún caño en altura, los hombros, si la herramienta no es anatómica, créanme que se cansa. Yo ya sé que lo dije en otro video, pero cuando tengan que utilizar el cuerpo como una herramienta, cuídenlo. No hay repuestos. Bueno, Tano, cortala. Pinza universal, que podría ser tranquilamente la pinza primaria, pero bueno, en este caso la estoy usando a modo de pinza secundaria, dado que en mi otra caja la tengo a la de 8 pulgadas, esta es la de 6, espero que todos estemos de acuerdo, lo digo por el amigo. Esta es la de 6, que se ve bien ahí el código. Esta es la de 6, la estoy usando a modo de apoyo, dado que tranquilamente esta pinza puede ser la principal y estar al frente en cualquier tablero, en cualquier caja de herramientas. Pero bueno, la estoy utilizando de manera secundaria, dado que estoy probando la de la marca Inco. Y créanme que los trabajos que vengo desarrollando hasta ahora, el resultado es bastante positivo. Muy buena, la verdad. No es económica, pero vale la pena. Esta es una linda pinza. La verdad que, como dije, puede cumplir tareas de índole primario. La aislación responde, la anatomía es buena, segmento de corte muy bueno, segmento para ajuste recto, segmento con dentado en media caña, que forma una circunferencia, ideal para tuerquitas. Va muy bien, la pinza va muy bien.
Bueno, pinza de punta, Tano, ¿qué estás utilizando? Pinza de punta, la verdad que en la grande, la larga, digamos, la de 8 pulgadas, estoy utilizando la Robust. Me ha dado muy buen resultado desde el primer momento, desde que la adquirí. La vengo utilizando, la vengo probando. Va muy bien, dado que bueno, es larga, la punta bastante escueta en sus dimensiones, o sea que nos permite llegar a lugares que por ahí con otra no. Está bien, por ahí si hay que trabajar en lugares donde, en una caja donde hay poco espacio, la pinza choca con algunas cosas, pero bueno, ahí no es culpa de la pinza, es el momento de agarrar una pinza de punta más chica. Porque bueno, por ahí uno quiere utilizar el segmento de corte y al mismo tiempo que está cortando, está apretando un cable dentro de una caja. Los amigos electricistas, los amigos que tienen, por ahí no son profesionales, pero tienen determinada predilección por hacer trabajos eléctricos, bueno, han notado esto, que cuando quieren cortar dentro de la caja, cortan, pero a la vez están apretando un cable. Bueno, no es culpa de la pinza, muchachos. Primero que la pinza de punta tiene el segmento de corte a modo chapa, cosa que agradezco, porque ya lo dije un montón de veces, pero cuando uno está trabajando en obra o en un domicilio y se olvidó el alicate abajo en una de las 25 o 30 veces que bajó y subió la escalera, dado que a veces hay que conectar tomas abajo, o sea, en la caja de centro uno hace derivaciones y baja y quedó el alicate abajo y necesita que la otra herramienta tenga un segmento de corte porque hay que seguir pelando y cortando cables. Así que yo agradezco las herramientas que lo traen. Pero bueno, ante una situación como esa, que uno está cortando dentro de una caja y corta y aprieta otro cable, la culpa no es de la pinza, como estaba diciendo. Tenemos dos opciones: o usamos una pinza de punta más corta o utilizamos un alicate. La pinza Robust va muy bien, Robust siempre va a tener mi voto de confianza. Incluso ahora salieron unos modelos nuevos, prácticamente la misma anatomía, yo los estuve probando. Después voy a hacer alguna toma de contacto para mostrarles. Yo ya las he probado. No hay demasiada diferencia entre este modelo y el siguiente, en el que pueden ver hoy. En el Easy de acá de Plaza Oeste, por ejemplo, hay modelos antiguos, herramientas del modelo antiguo, el anterior a este. Así que bueno, está para aprovechar. Anatómicamente este modelo es superior al anterior. Este va muy bien. Bueno, tenemos la tan mencionada pinza universal de 7 pulgadas, marca Inco. Bueno, tiene esta especie de dentado moleteado en los costados que, créanme que es muy útil. Todos los que trabajamos en electricidad y nos hemos encontrado con cajas de plástico, cajas que por ahí hay que hacerle el agujero para que pase un caño, para que entre un cable canal. Nos hemos visto en la situación de tener que redondear el agujero, dado que por ahí no tenemos una mecha copa o una mecha acorde, porque no se pensaba la situación, no por otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Agujereamos la caja con una mecha, con lo más grande que tengamos, y después terminamos girando con la pinza, ustedes saben que es verdad, hasta que entre el caño, el conector o lo que sea que se trate. Bueno, antes en las pinzas no venía esto. Para eso, para esas situaciones, esto va muy bien. La verdad que va muy bien. Más me hubiese gustado que en vez de tenerlo en forma vertical así, lo estuviese en forma horizontal. Entonces al giro de la pinza va barrenando la caja de plástico. Espero ser claro. Después, bueno, la verdad que
anatómicamente es muy cómoda, no tengo demasiado que objetarle a esta pinza. La verdad que se está transformando en una gran compañera. Tiene estas orejitas que ahora es como que todos dicen que saben para qué es o que hace muchísimos años lo ven. Yo estoy con herramientas desde el año 90 y es una de las pocas que he visto, al menos en los segmentos que se pueden adquirir en ferreterías. O sea, si vamos a herramientas de excelencia, obviamente, todo estamos años atrás, pero bueno, con estas orejitas que nos permite hacerle una atadura y atarla al cinturón, y que la herramienta, en caso de caer, si estamos trabajando en altura, no caiga como un proyectil sobre la cabeza de alguien, lastime a alguien o cause daño en la herramienta o donde caiga. La verdad que es bastante interesante esto. La verdad me gusta. Si bien todos lo hemos hecho, como atar la llave del mandril a la agujereadora para no perderla, muchos a veces le poníamos una cinta aisladora con una soguita, con una especie de atadura, y lo desarrollábamos así, lo mismo que las francesas. Cuando se está trabajando en altura, en el ojo de la francesa se hace esta misma tarea. Pero bueno, fue novedoso. La aislación, espectacular. La verdad, nada que decir, la he probado con alto voltaje, va muy bien, no tiene fugas. Así que bueno, recomendable. Aprovechen ahora, ya están picando un poco en punta con los precios. Yo las herramientas las adquirí hace un tiempo, pero bueno, estoy haciendo la toma de contacto hace un tiempo. Vengo contándoles los avances sobre esta herramienta, que verdaderamente ha alcanzado las expectativas. Todos van a ver, van a decir, van a suponer que es lo mismo que la N-Top y la Total, y tienen razón. Simplemente cambia el color de los aislantes, el color de los packaging o el color de los maletines en caso de los tubos. Ando mal de la garganta, muchachos. Los 40 y pico no es lo mismo que los 20. Me agarró la lluvia con la moto y me dejó en este estado. Pero bueno, no quiero hacerles faltar el videito, porque sé que hay gente que lo entretiene ver este tipo de charlitas. Y bueno, me falta una y ya los dejo de molestar. Bueno, y la pinza de punta plana que estoy llevando en esta ocasión en la caja secundaria es una de las pinzas Irimo, verdaderamente muy buenas. La calidad de Irimo no tengo demasiado que decir. Tengo llaves Irimo, tubos Irimo, francesas Irimo. Me han dado buen resultado. Obviamente hay que saber elegir qué herramientas nos gusta. Por ejemplo, la pinza universal Irimo me parece un poco bruta. No se me adapta muy bien a la mano. Pero bueno, es una buena herramienta. Yo hablo desde mi experiencia de uso. A veces en los títulos no me alcanza el espacio para poner en mi experiencia de uso. ¿Por qué? No soy el dueño de la verdad. Capaz que lo que a mí no me dio resultado, a alguno de ustedes le parece algo espectacular. Así que bueno, esta es la que faltaba. Notarán que está el segmento de corte, por la situación que ya describí antes. Así que bueno, gente, me voy a realizar esas tareas que tengo que hacer hoy y después seguramente me iré para el taller. Así, para el otro taller. Este es mi taller, no nos olvidemos de eso. Este es mi taller. Después tengo el tallercito, bueno, ya conocen la historia. Y el taller con el que estoy ahí, que es mi taller, pero bueno, está Jorgito con sus reparaciones y sus restauraciones. Y estoy pasando mucho tiempo ahí también metiendo mano, dado que Jorgito se dedica a restaurar motos, pero bueno, agarra trabajos de mecánica automotriz y hay que desarrollarlos también. Como dije, todo lo que haga en ese taller lo van a ver en mis redes y en los trabajos que tenga participación
lo van a ver en mis redes. Un amigo me decía en los comentarios que quiere cosas de mecánica y también que muestre la Torino. La Torino está al llegar, ya está comprada, ya están todos los papeles, ya está la GR con el 04 para bajar el 7 bancadas. Vamos a bajar el 7 bancadas, vamos a sacar ese horrible Intenor que le pusieron a la TSX. Y bueno, gracias a esa GR vamos a tener tanque de nafta, motor, dirección hidráulica, aire. Se va a armar completa, dado que era una TSX, que muchos van a decir, pero eso no lo traía la TSX. Hay TSX del año 78, 79, que venía con ese equipo. Se pedía como opcionales y bueno, obviamente variaba el precio. El diferencial va a ir el autoblocante de la GR. Así que nada, va a ser un lindo proyecto, seguramente van a estar todas las imágenes en mi canal. Y bueno, los invito a mi Facebook, a mi Instagram, ahí van a ver cosas, por ahí hay alguna cosa de familia, mis hijas, qué sé yo, pero en su mayoría son fotos y videos de los proyectos, las coupé y las cosas que he restaurado. Dado que todo esto yo antes lo mostraba y lo hacía en mi Facebook. Les mando un saludo. Algunas cosas faltan, porque en el año, quería aclarar eso, algunas cosas faltan, yo he recuperado de todos lados un poco, cada uno de mis amigos me fue como como dando nuevamente el material, las imágenes, los videos, dado que yo en el 2015, casi 16, sufrí el hackeo de mi anterior cuenta de Facebook, dado que bueno, cometí el error de dejarlo abierto en una computadora que teníamos en la casa donde vivía con mi pareja de aquel momento. Y bueno, ahí perdí mucho de la historia, de mi historia, de mis proyectos, de mis reparaciones, de mis restauraciones, los asados con amigos. Esas fotos las extraño muchísimo, porque ya hay amigos que no están, algunos, bueno, fallecieron por distintas cuestiones, somos gente relativamente joven, y otros, bueno, se han ido por ahí a algún viaje, pero bueno, tengo los amigos que tuve toda la vida, y los amigos los cuento con los dedos de una mano y me sobran. Los otros por ahí eran conocidos con muy buena relación, pero bueno, estos amigos que tengo de siempre me han devuelto todas las imágenes que pudieron tener cada uno de ellos, y bueno, armé mi Facebook, que es el que está ahora, ya desde el año próximo inmediato a lo que pasó esa vez, se hizo este Facebook que tengo, que es Siciliano Ilacqua, Siciliano en su taller, y el Instagram obviamente también es el mismo. No está toda la información que hubiese querido, que hubiese tenido en el otro, pero bueno, ya tiene unos cuantos años y está cargadito. Les mando un saludo, gracias por el tiempo y seguramente nos vemos en otro video de Siciliano en su taller.